Hola, mi nombre es Nicolás D'Angelo, soy profesor de literatura y durante los próximos minutos voy a estar contándoles la experiencia compartida que realizamos entre el Colegio Santa Clara de Asís y el Instituto Sendas Verdes. En el mes de abril todavía no teníamos muy en claro cuánto se iba a extender el aislamiento. El horizonte de volver a la presencialidad parecía un poco más cercano, o al menos en Almirante Brown los casos de COVID parecían todavía algo lejano, ajeno. Entre la incertidumbre que nos generaba la pandemia y el desafío que nos proponía trabajar desde la virtualidad, todos los y las docentes buscamos alternativas, probamos diferentes estrategias, aprendimos, hoy más que nunca junto a cada estudiante, qué tan distinto era el vínculo pedagógico fuera de nuestro lugar conocido, el aula. Entre los meses de abril y mayo, con la profesora Lucía Nani, también profesora de literatura, y los profesores Luis Chelove, profesor de Historia, y Matías Cataña, profesor de Filosofía, llevamos a cabo un concurso literario de microrrelatos entre los ciclos superiores de ambas instituciones. La temática era libre. La idea era realizar una actividad alternativa de carácter recreativo, diferente a las que veníamos llevando a cabo, a fin de motivar a los estudiantes que ya estaban presentando algunos síntomas de angustia e incertidumbre frente a la situación de aislamiento. A su vez, nos pareció el espacio propicio para habilitarle la palabra al otro, reconocer su derecho a expresarse libremente. Esto es un ejercicio constante que no siempre se da en la sociedad en general y en las instituciones educativas en particular. A veces esa palabra es inhabilitada o inhibida por la reacción entre pares, a veces por los y las docentes. La escuela lucha hoy, entre otras cosas, por desembarazarse de ese imaginario verticalista que formó parte de nuestra educación por muchas décadas y que en más de una oportunidad son los y las propias estudiantes quienes recrean ese modelo escolar, alejándose de alternativas más democráticas. No podemos formar ciudadanos y ciudadanas democráticos desde el ilusorio pedestal de la palabra autorizada. Esto presenta un gran desafío en toda la dinámica escolar, pero nos gustaría adentrarnos en lo específico de la literatura en este contexto. El abordaje de la literatura en la escuela secundaria no deja de tener algo llamativo. Como todo espacio de producción y transmisión cultural, la literatura es un terreno en pugna, lleno de tensiones. En el mejor de los casos, encontramos estudiantes que han disfrutado de las lecturas propuestas. En otros, la literatura, el canon literario, entra en conflicto con la literatura que gusta consumir al estudiantado. Asimismo, cuenta con el desafío de presentarse como una materia, algo obligatorio, y en muchos casos esto implica condicionar las posibilidades de disfrute. Es nuestro trabajo presentarles y acercarles las obras que componen el canon literario, pero hay un elemento que al menos nos parece incontrolable, la posibilidad de transmitir el gusto por la lectura. Y es curioso lo que sucede con la literatura, al igual que con cualquier producción estética. Algo creado para el goce muchas veces se termina convirtiendo en algo tedioso. Una situación similar pareciera ocurrir cuando proponemos una actividad de escritura creativa. A veces son pocos los que declaran haber disfrutado el proceso de escritura, y en la mayoría de los casos los que se manifiesta, de manera explícita o implícita, es la realización por compromiso, porque hay que hacerlo, y a esto lo acompañan las propias inseguridades, el temor a expresarse abiertamente. Ese temor suele estar vinculado a cierta mecánica social de desautorización del otro que consideramos de suma importancia poder desplazar a la literatura con mayúsculas, de ese lugar de palabra autorizada y abrir el juego de producción y recepción a otras voces. Creemos que al menos de manera parcial pudimos conseguirlo con el proyecto que llevamos a cabo. Nuestra propuesta no se presentó como algo obligatorio, ya que podían enviar los textos a aquellos estudiantes que querían participar del concurso. Y además de este aspecto lúdico, sabían que iban a leer textos ajenos, a la vez que sus producciones iban a ser leídas por sus pares. Tal vez por primera vez en estos cursos se pudo llevar a cabo una actividad en la que la circulación del discurso se acercaba a la horizontalidad. Sus producciones no iban a realizarse en la lógica de la aprobación o desaprobación. Incluso al finalizar el concurso, en el que los 4 docentes hicimos de jurado, habilitamos también a los estudiantes a realizar su propia selección de microrrelatos,
que podía o no coincidir con los puntajes que nosotros habíamos asignado. Pensamos, los docentes a cargo de este proyecto, que habilitar estos espacios de expresión forma parte esencial de una praxis democrática. Si bien la temática era libre y el único requisito para participar era que los textos cumplieran con las características formales de un microrrelato, notamos que un número significativo de escritos trataban sobre temas violentos. La violencia es la contracara del derecho, su reverso. Allí donde la violencia se manifiesta en cualquiera de sus formas, hay un derecho vulnerado. Y lamentablemente nos encontramos en lo cotidiano tanto más cercanos a la violencia que a los derechos. Quisiera remitirme para poder pensar esto al crítico y escritor Ricardo Piglia. En su vasta producción hay un libro que representa un material sumamente interesante para trabajar en la escuela secundaria. Se trata de Argentina en pedazos, libro publicado en 1993 y que presenta una multiplicidad de voces. El libro propone un recorrido por algunos íconos de la literatura argentina, empezando por El Matadero, hasta llegar a un fragmento de Boquitas Pintadas de Puig, pasando por diferentes cuentos, sainetes criollos y letras de tango. Lo llamativo es que emplea el formato de historieta. Distintos dibujantes se encargaron de dibujar las obras, distintos guionistas de adaptarlas, y Ricardo Piglia se reservó la posibilidad de presentar cada una con un breve ensayo de no más de 3 páginas. Los textos escogidos por Piglia para desarrollar este libro representan diferentes formas de violencia: física, social, económica, familiar, incluso de género, que por supuesto existía, aunque no se la nombrara de este modo por ese entonces. Refiero a estas cuestiones ya que la literatura que conforma el canon escolar y nuestra tradición literaria, es, como sostiene el autor, la actualización de las luchas de poder, de la violencia que conforma la política y la cultura argentina. Por medio de la cultura transmitimos generación a generación una historia que se repite, la historia de los humillados, los marginados, los aplastados por el sistema, pero también sus luchas, sus aciertos y su resistencia. En nuestros tiempos, las voces se han multiplicado gracias a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías de la información, pero lo han hecho de modo tal que en muchos casos solo son ecos vacíos que producen un ruido ensordecedor. Ante la palabra autorizada y la palabra relativizada de los medios, pocas son las motivaciones que pueden encontrar los estudiantes para manifestar sus puntos de vista. El juego perverso de nuestra contemporaneidad consiste en que todos y todas podemos hablar, pero no es necesario decir nada. Todo fluye velozmente en un caudal efímero que acumula textos escritos, orales, audiovisuales e hipertextuales, sin detenerse por mucho tiempo en ninguno. En este contexto, resulta difícil alzar la voz propia. Aunque no esté prohibido, estamos casi seguros que nadie nos escuchará. En la experiencia que llevamos a cabo, los y las estudiantes fueron muy respetuosos de las producciones ajenas, incluso en los casos que expresaron no estar de acuerdo con los ganadores. Creo que este clima ameno de trabajo se generó desde un principio y por ello los y las estudiantes pudieron participar sin temor a expresarse. De hecho, fueron muy pocos los casos en los que pidieron socializar los textos de manera anónima. Quisiera, para finalizar, compartir algunos de los microrrelatos que presentaron. En ellos, además de observarse las características propias del género, podremos encontrar diferentes representaciones de violencia, o lo que es igual, distintas preocupaciones sobre derechos vulnerados. Sin proponérselo, y tal vez sin saberlo, se hicieron cargo de poner en palabras uno de los temas más relevantes de nuestra literatura, pero sobre todo de nuestra historia y de nuestra realidad.